Hola, soy Fabiola Ibarra, bienvenidos a Dorayi TV. Primero que nada les quiero dar las gracias porque llegamos a los 2000 seguidores y sinceramente yo creía que solo mi mamá me iba a ver. Pero no, llegamos a los 2000 seguidores y de hecho las estadísticas de YouTube dicen que el 80% de ustedes no está suscrito todavía. Entonces, solo les digo que pues yo les ayudo y si ustedes me quieren ayudar, se pueden suscribir. Y para celebrar que llegamos a los 2000 suscriptores, les traigo un video especial. En realidad no es solo un video, van a ser varios videos porque voy a hacer una serie de videos tocando el tema de los statements para las becas. Este primer video va a ser sobre el personal statement, ya después vendré con los demás, por eso les digo que es en serie. Para los que apenas vienen entrando al canal y este es el primer video que ven y tal vez están aplicando una beca en otro país, les adelanto, les aclaro que yo estoy estudiando en Corea del Sur con la beca de gobierno de Corea del Sur, que es conocida como GKS, anteriormente KGSP, pero es exactamente lo mismo. Y en fin, cuando uno escribe un statement, ya sea el personal, el plan de estudios, el plan a futuro, lo que sea, va a ser prácticamente lo mismo, ya sea que esté aplicando a una universidad en los Estados Unidos, a una en Corea. Como siempre, les voy a explicar primero cómo va a ser la dinámica del video y acuérdense que siempre en la descripción les voy a dejar el índice para que se vayan a los temas importantes. Las preguntas que ustedes tengan las pueden resolver más fácil y no tengan que ver todo el video otra vez para buscar un tema en específico, sino que se van directamente ahí en la descripción. Para este video hice una dinámica en Instagram, el Instagram del canal, que se los recuerdo es Dorayi TV. Les pedí que me hicieran preguntas sobre el personal statement y en base a estas preguntas voy a ir contestando, voy a ir organizando lo que es este video para intentar dejarles lo más claro posible qué es el personal statement, cómo se hace. Un asunto muy importante es que pues obviamente no puedo poner todas las preguntas porque se les va a hacer un video muy largo. Perdón si pronuncio mal los nombres o los usuarios, pero pues no sé cómo se pronuncian, cómo los pronunciarán ustedes. Pero vamos a comenzar con la pregunta de Rachel Varela. ¿El personal statement es importante para ganar la beca? La respuesta es sí. Todos los documentos que sean obligatorios para aplicar a una beca o a una universidad son importantes. Por eso es que los están pidiendo. Si no fuesen importantes, entonces pedirían que fuese opcional, que sea un documento opcional. Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan importante? El personal statement es como una carta de presentación. Vamos a decir quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta, cuál es nuestro interés, por qué estamos aplicando a esto, a esta beca. Para escribir el personal statement nos van a dar un formato. Eso va a depender de la universidad o de la beca o del país al que estemos aplicando. Este que les dejo acá es un ejemplo del formato que se usa para la beca de gobierno de Corea del Sur, la beca que yo tengo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta que Melanie CKG pregunta: ¿tengo que borrar los enunciados que nos dan como referencia o los tengo que dejar en el escrito? Si cuando estamos llenando estos documentos vemos que en las instrucciones dice borren los enunciados y escriban de nuevo, entonces se hace. Si no dice nada, pues queda a lo libre porque no nos están especificando, los pueden borrar, los pueden dejar. Para la beca de GKS, tengo compañeros que los borraron, tengo compañeros que los dejaron, yo los dejé. Entonces, pues sí, queda a la libre porque no especifica nada. Ahora, con respecto a la estructura del documento, tenemos a Sweetie Nicole, que pregunta: ¿qué debería ir al inicio? He escuchado muchísimas opiniones sobre esto. He escuchado: tiene que comenzar con una frase célebre, no tiene que comenzar con una frase célebre, tiene que comenzar presentándose, no tiene que comenzar presentándose, tiene que comenzar con una frase así boom, o no tiene que comenzar con una de esas frases. Hay muchísimas opiniones y esta es una opinión más, que es mi opinión. Ya ustedes dirán pues si la siguen, si no la siguen, no tienen que hacer todo al pie de la letra como les estoy diciendo, pero es mi opinión. Hay tres formas de iniciar el personal statement. La primera sería con una presentación personal. Por ejemplo, mi nombre es Fabiola Ibarra, soy de Costa Rica, estudié arte y comunicación visual
con énfasis en diseño gráfico en la Universidad Nacional en Costa Rica, y de ahí ustedes siguen describiendo sus intereses y demás. Eso sí, tiene que ser algo muy breve, algo que no les vaya a llevar un párrafo completo porque es una pérdida de espacio, sino algo muy pequeñito, tal vez una oración nada más. Ahora, la segunda opción sería comenzar con una pregunta, que esto sería como esa frase shock, esa frase de boom, aquí estoy. Que de hecho, si no me equivoco, Daisy García me había hecho esta pregunta también. Se puede comenzar con esta frase shock, que sería una pregunta más bien, pero esta pregunta tiene que ser, por ejemplo, es un ejemplo, no les estoy diciendo que la pongan así. Se preguntarán qué es lo que me está motivando al aplicar a esta beca. Un ejemplo. Algo parecido es lo que pueden poner. Pueden comenzar con una pregunta de estas, así que el lector, el que está revisándole los papeles, va a decir como me parece interesante, quiero leer un poquito más. Y una tercera opción sería una frase. No les estoy diciendo frase célebre. ¿Por qué no les recomiendo una frase célebre? Porque ustedes pueden comenzar con: la pasión es el inicio del éxito. Robert Kiyosaki. La acabo de buscar en Google. Al que están calificando ahí en ese momento es a este Robert que escribió la frase célebre. No le están calificando a usted. Puede que pues sí compartan ese sentimiento, este pensamiento, pero ustedes no son los que lo están diciendo. Entonces el asunto está aquí. Esto es medio jalado del pelo que le decimos nosotros en Costa Rica, no sé ustedes en sus países, porque ustedes pueden usar esa frase, pero ustedes tienen necesariamente que explicar por qué están usando esta frase. No la pueden solo usar así de copiar y pegar y ahí está, para usar más espacio y que me alcance, ¿verdad?, el poquito que voy a escribir, y uso frases célebres para rellenar. No, eso no se puede. Con lo que sí pueden comenzar y que sí es recomendable es una frase propia. Por ejemplo, que yo les diga: una beca es una puerta al futuro. Entonces ustedes ponen: una beca es una puerta al futuro porque bla 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 bla. Ahí sí pueden. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de escribir esta introducción? Eso es lo que pregunta Juliet Vega. ¿Cuál sería el orden de la estructura basada en tu experiencia? Como ella lo está diciendo, esto es basado en mi experiencia. Es el orden que yo más o menos le di, más o menos el orden que seguí para mi personal statement. Ustedes son libres de seguirlo o de no seguirlo, o de hacer algo completamente diferente o de modificarlo un poquito. Es mi opinión, mi experiencia, lo que les estoy compartiendo. Comenzamos con la presentación, que ya les dije más o menos cómo era, si la van a poner, y si no, pues entonces comenzarán con su frase, con su pregunta. Eso sí, si comienzan con pregunta, pues tienen que seguir contestando esa pregunta. Vamos a comenzar un poquito de nuestros gustos, nuestras motivaciones para aplicar a la beca, a esta carrera, cómo surgió ese interés que nosotros tenemos por tal carrera. Vamos a hablar también un poquito de nuestra experiencia profesional o nuestra experiencia académica que tenga siempre relación con la carrera a la que vayamos a aplicar o con la carrera a la que estudiamos. Y yo les recomiendo que cuando ustedes van terminando, que tengan más o menos, o sea, no es necesario porque yo sé que cuesta un montón como vincularlos, pero si ustedes pudieran como ir pensando más o menos como ese vínculo que va a tener con el plan de estudios, que es el siguiente statement que ustedes van a escribir, sería muchísimo mejor terminarlo ahí como dándole esa intriga al que está revisando los papeles, darle esa intriga de qué es lo que me va a decir ahora. Ya me dijo un poquitito, pero quiero saber qué es lo que me va a seguir diciendo. No sé si me entienden. Ya vamos un poquito más allá de la mitad de las preguntas y les quiero recordar que si ustedes quieren ser parte de estas actividades, de los siguientes videos que vaya a hacer, me pueden seguir en el Instagram del canal, no el mío, porque el mío pues yo subo puro meme y fotos de mis perros, fotos de mi hámster, y no sé si ustedes quieren ver eso, pero para eso tengo el Instagram del canal, específico para el canal, donde hablo solo de los videos, hablo solo de las becas. Entonces me pueden seguir ahí y ser parte de todas estas actividades, que se lo recuerdo es Dorayi TV, para que vayan a seguir ese Instagram y que se suscriban al canal también. Como les estaba diciendo, ustedes pueden agregar un poquito de sus gustos, de sus intereses, de su vida personal, pero
Dai Suber pregunta, ¿qué tanto contar de mi vida personal? De nuestra vida personal vamos a contar solamente lo que le puede ayudar al jurado a evaluar nuestra aplicación. Por ejemplo, que si yo quiero estudiar medicina, pero yo pongo, es que a mí me gusta cocinar, me gusta hacer postres, me gusta hornear. Esto pues sí es de mi vida personal, pero no le va a ayudar al jurado a evaluarme para una carrera de medicina. Pero si yo estoy aplicando a una carrera de pastelería, de repostería, de chef, ahí pues sí tendría que ver. Ya uno como que menciona un poquito que a mí desde pequeñita me ha llamado la atención lo que es la cocina, me ha llamado la atención probar con distintos sabores, distintas recetas. Eso ahí se aplicaría. Esto aplica también para los que hacen deporte. Por ejemplo, si yo hago natación, pero solamente lo hago como un hobby, que me voy a la piscinilla, me tiro un ratito a nadar y listo, y no tiene ningún impacto específico en mi vida, entonces no se pone. Pero si la natación ha tenido un impacto en mi vida profesional, académica, entonces sí se pone. Por ejemplo, que yo haya estado en competencias de natación, que haya ganado medallas, trofeos, que me hayan dado becas por esto, que haya ido a otro país a representar a mi país o a mi institución en natación, todo eso se puede poner. ¿Por qué? Porque no es cualquiera el que sale a representar al país, no es cualquiera el que se gana una medalla en natación. Entonces, esas cositas son las que se pueden contar de nuestra vida personal, pero sí hay que tener cuidado de que no son todas. Son cositas específicas que ustedes digan, cuando el jurado esté leyendo mi papel, esto lo va a impresionar. Y no solo impresionar, sino les va a servir para evaluarme para la beca a tal carrera. Esto nos lleva a la pregunta de Jacob, que dice, ¿cuál es la información clave a incluir? Yo hice un manual con toda esta información clave basándome en la lista de preguntas que yo me había hecho, que tenía que ir contestando, los puntos importantes que tenía que ir mencionando mientras escribía mi personal statement. Lo voy a poner en Fiverr para que ustedes vayan ahí. Si lo quieren comprar, pues lo pueden comprar ahí. Ahí va a quedar el manual. Mientras tanto, les voy a explicar más o menos como lo que debería de tener un personal statement. En el personal statement debemos mencionar siempre nuestros antecedentes, o sea, de dónde venimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que estudiamos. De dónde venimos no me refiero a... En mi casa hay 5 personas. No, me refiero a un poco de su situación académica, su situación socioeconómica. Por ejemplo, vengo de una familia de clase media, estudié en tal universidad. Esas son cositas que se pueden mencionar muy básicas, muy por encima, porque no es necesario entrar tan de lleno en es que yo no tengo dinero, es que mi familia es muy pobre, es que yo casi no puedo estudiar, es que yo me hizo falta mucho los ingresos económicos. No hay que entrar mucho en eso porque ellos no se basan en la lástima, sino en sus logros académicos. Entonces es más bien entrar con sus antecedentes un poquito socioeconómicos por ahí, pero más académicos. Igual si han tenido experiencia laboral relacionada con el área que ustedes van a estudiar, entonces todo eso se pone. Algo muy importante es también decir por qué ustedes están aplicando este programa, qué es eso que los está motivando a aplicar al programa, y no solamente decir pues es que yo estoy aplicando al programa porque yo soy muy pobre y por eso esta es una gran oportunidad. ¿Por qué no? Los que están aplicando a una beca, por algo están aplicando a una beca, por algo aplicamos a una beca. Pero, ¿qué es ese algo que los hace a ustedes diferentes de todos los demás? Esto es algo que hay que dejar muy en claro. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de todos los demás que están aplicando? Hay que buscar ese punto para decir, aquí estoy, escójanme a mí, a ellos no, a mí. Eso es lo que hay que buscar. Cuesta mucho, yo sé. Y tampoco hay que buscar como ese balance como de no caer en la arrogancia de escójanme a mí porque pues yo soy el mejor candidato que tienen. Pero tampoco como caer mucho en la humildad de es que mejor no lo digo porque si no me siento mal, me siento como muy arrogante, mejor no digo nada.
Tampoco. Hay que buscar ese balance. Que ustedes digan, mi punto clave está en, por ejemplo, que yo tengo una empresa, que tengo una compañía, que yo tengo tantos premios, que ya he tenido becas, que yo he tenido una experiencia laboral en tal lugar que cuesta mucho conseguirla. Algo así, que ustedes digan, este es mi punto fuerte, esto es lo que voy a explotar y por esto es que ellos me van a escoger. Además, en el personal statement vamos a dejar muy en claro por qué queremos estudiar en este país, o sea, por qué queremos una carrera de ingeniería, por ejemplo, en Corea del Sur y no en Estados Unidos, o por qué queremos una carrera de medicina en Corea del Sur y no en Suiza, o una carrera de diseño en Corea del Sur y no en Alemania. Por ejemplo, tenemos que dejar todo esto muy en claro, qué es lo que nos está llamando la atención de aplicar a esta beca y a este país y a esta universidad. Ahora, para terminar, porque básicamente ya les he dicho todo del personal statement, pero para concluir, tenemos a Val Montero que pregunta, ¿darías algunos tips, por favor? Les voy a dar 3 consejos. El primero es no redundar. Lean su statement una y otra vez, que si ustedes ven que están dando mucha vuelta aquí, que ya esto lo tocaron en el principio y al final lo vuelven a mencionar y le siguen dando vuelta, todo eso eliminen, borren, hagan un solo párrafo con todo eso. Se hace como que me está diciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo y no me dice nada diferente de eso. Entonces, más bien lo que está haciendo es quitar campo para otras cosas que podríamos seguir explicando, que podríamos ampliar aún más. El segundo consejo es no contestemos el personal statement como tipo cuestionario. O sea que si yo digo presentación y ustedes me van a escribir, me llamo no sé quién, soy de tal país, estudié tal cosa. Lo que sigue, ¿por qué está aplicando a la beca? Estoy aplicando esta beca por esto, esto y esto. Lo que sigue, ¿por qué quiere esta carrera? Quiero esta carrera por esto y esto y esto. No. Hagan todo corrido, que se lea fluido, que sea fácil de leer, que sí, es una página, pero que no se haga aburrido, que no se haga, a veces una página se siente como 10, entonces que no se sienta esto, sino que ustedes lo estén leyendo y digan, mira, ya terminé, que se sienta así. Pensemos en la persona que está revisando los documentos. Viene de leer un montón de documentos. Y el consejo número 3 es que pongamos solo lo que es importante. Como ya les dije, no vamos a poner, es que a mí me gusta tocar la guitarra y yo quiero estudiar astronomía. Porque el que usted toque guitarra no va a tener ningún impacto en que usted quiera estudiar astronomía. Entonces, esto no se pone porque no se considera importante para aplicar a la beca. Un cuarto consejo que me acabo de acordar es no pongan a la familia. Yo sé que para pregrado dice familia, pero con familia no se refiere a... En mi casa somos 4, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi hermano estudió esto, mi papá estudió aquello, mi mamá estudió aquello. Mi mamá tuvo una beca, mi papá tuvo que estudiar, pagarse sus estudios trabajando. Mi hermano está todavía estudiando. No nos referimos a esto porque a sus papás, a sus hermanos no les van a dar la beca, es a ustedes. Entonces no se enfoquen tanto en la familia. Si les dicen que mencionen la familia, pues pueden mencionar la familia más por encimita, más como vengo de una familia de 5, de clase media, hice mis estudios en tal carrera y ahí siguen, pero tocaron a la familia, pero no se metieron de lleno en la familia. Un personal statement, como vieron, cualquier persona lo puede escribir, pero no cualquiera puede hacer que este personal statement tenga su impacto que debería de tener. ¿Y cómo logramos este impacto? Pues explotando esos detallitos que los demás ven en nosotros que quizá nosotros no vemos. Entonces, pues les recomiendo también pedir opiniones a sus familiares, a sus amigos sobre qué es ese detallito que ustedes pueden explotar. Igual les recuerdo que yo tengo una cuenta en Fiverr que se las dejo en la descripción para revisar documentos, para hacer mentorías, tutorías, orientaciones, como sea que les quiera llamar. Entonces por Fiverr me pueden contactar, pueden comprar uno de estos paquetes que yo ofrezco para la revisión de documentos y ahí nos podemos sentar con una videollamada con los documentos para explicarles más o menos cómo a qué darle énfasis, a qué no tanto,
qué es eso que puso que no se debería de poner, o que no es importante que lo haya puesto, o qué es eso que sí debería de darle más énfasis, que debería de explotar más. Entonces por ahí les queda en la descripción, no los comentarios, les queda en la descripción el link para el Fiverr. Estas serían las 7 preguntas más o menos que pude reunir para hacerles un video lo más completo posible. Esto es una serie de videos, entonces el video que sigue es el del plan de estudios. Les recuerdo que por Instagram les voy a estar comenzando a pedir más preguntas para comenzar con la estructura del video. Sin miedo, manden las preguntas, no hay preguntas malas, todos estamos aprendiendo juntos. Entonces manden sus preguntas. Igual si tienen más preguntas sobre el personal statement, los pueden dejar en los comentarios o las pueden enviar también al Instagram, que de nuevo es DorayiTV. Ese es el del canal, no es el mío personal. No les estoy diciendo que no me sigan en el personal. Si me quieren seguir en el personal, pues allá ustedes con los memes que yo publique. Pero en el del canal DorayiTV es donde voy a publicar cosas relacionadas con la beca, donde les voy a decir, mándenme preguntas para tal video, pregunten sobre tal cosa, les voy a pedir opiniones, les voy a publicar becas. Entonces, el del Instagram, el del canal, también les dejo acá el botón de suscribirse, porque pues si alcanzamos otro número, tal vez los 5000, ustedes me dicen qué video les hago y pues yo se los hago también un video especial. Entonces acá les dejo el botón para que se suscriban, acá les dejo una lista de reproducción con todos los videos de esta serie conforme vaya avanzando, y aquí arriba van a tener la lista de todas las etapas de la beca de GKS, que es la que yo tengo. Y esto sería todo. ¡Chao!